Manuel Carballal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Manuel, que yo creí que estabas en Madrid y eres como el correcaminos tú, ¿eh? La verdad es que sí. Ya te has vuelto a Coruña. Ya no tengo muy claro dónde estoy. Muy bien, pero bueno, estás con nosotros, que es lo importante. Y Manuel Carballal, que sería lo contrario que Carlos. Manuel ha trabajado mucho sobre sectas satánicas, las conoce en profundidad. ¿Has llegado a pertenecer a alguna de ellas, Manuel? He llegado a tomar contacto directo con varios de estos grupos, ya sabes. Pero cuéntanos, ahora estamos en la intimidad, Manuel. Sí, pues fíjate que estamos en pleno trabajo. Hace un par de días yo estaba en una comisaría de las Islas Canarias, estábamos viendo unos vídeos hasta las tantas con varios inspectores de la Brigada de Información, vídeos de cosas que están pasando ahora en España, unos vídeos incautados en una operación policial en que se veía uno de estos pintorescos personajes haciendo unos sacrificios, echando la sangre de unos animales sobre mujeres desnudas, haciéndoles beber esa sangre, y luego tomábamos contacto personal pues con uno de estos grupos, de los más activos que está hoy por hoy trabajando en España. Y claro, la única forma de tomar contacto con ellos es como uno más, ¿no? Acercándote, bueno, pues como se tienen que hacer, pienso yo, este tipo de cosas, que es in situ y sobre el terreno. Y bueno, ya que es in situ y sobre el terreno, se habla mucho de esas ceremonias de tipo satánico por los aspectos, no ya mistéricos, sino por los aspectos sexuales y licenciosos que ese tipo de ceremonias entrañan. ¿Eso es cierto o es un puro mito? La verdad es que sí es cierto. El sexo es uno de los elementos más importantes dentro de todo el mundo del diablo y este aspecto marginal del mundo de las sectas en España. Y además, para la mayoría de las personas que se acercan a este tipo de grupos es el principal aliciente. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, pero bueno, ya lo has dicho. Pensamos que sí desde fuera, pero aún así habrá gente probablemente dentro de esos grupos que estén convencidos de la existencia real de Satanás y de que en una u otra forma participa también en esas ceremonias. Yo pongo siempre el ejemplo del cristianismo. Un misionero mormón un elder mormón tiene muy poco que ver con un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa, que tiene muy poco que ver con un misionero de los Testigos de Jehová, que tiene muy poco que ver con un cuáquero, que tiene muy poco que ver con un católico, aunque todos ellos se dicen cristianos. Dentro del culto al diablo, de la demonolatría, aunque nosotros diferenciamos un poco maniqueamente dos aspectos, el satanismo y el luciferismo, hay una cantidad de matices que hacen de este tipo de movimientos ideológicos, por decirlo de alguna forma, un tema tremendamente rico. Y hay auténticos creyentes y auténticos devotos, y casi te diría más, auténticos místicos dentro del satanismo, como hay auténticos majaderos que solo buscan pues otro tipo de cosas más terrenales. Y de la misma forma que hay auténticos creyentes que participan en ese tipo de rituales, de ceremonias y de religiones inversas, por decirlo de alguna manera, pues también, Carlos, hay personas que ese convencimiento les lleva a luchar contra el demonio y a imaginarlo presente en multitud de situaciones, muchas de ellas supongo que puramente psicopatológicas y otras puramente sugestivas, en las que se cuenta con la influencia de Satanás y también se utilizan medios para terminar con él, ¿no? Tú lo has dicho, psicopatológicas, pero también entra el referente, yo no sé si hay tanta gente que ahora escribe sobre el milenio, con muy poca fortuna, por cierto, quizá porque es de mi gremio. Alberto Moncada acaba de editar una obra que no me ha dado tiempo a leerla, pero por las referencias que tengo es bastante interesante, desde un punto de vista eminentemente sociológico, sobre lo que es el síndrome del milenio. Pero quizás sea este tipo de gente muy humilde, con un nivel cultural muy bajo, que suele encontrar en esto pues el sustituto al antiguo sacerdote, al moderno psicólogo, ya que todavía España no es un país, ahora quizá ya con presidente de la OTAN, pues a lo mejor nos americanizamos más, pero como todavía el psicólogo no es algo de uso común en este país, pues parece que, bueno, son pastores evangélicos ahora lo que está de moda. Y encuentran en el referente satánico algo pues con que contrastar sus vidas. La vida es muy aburrida, se tienen bastantes sinsabores, y a veces conviene a cierta gente pues encontrar, digamos, el sinsabor máximo, incluso ponerse en el filo de la navaja para caer en las garras de Satanás, entre comillas, y después salir liberados de esas mismas garras. Y, oh cielos, contraste, me siento mucho mejor. Oh, qué mal que está este otro aquí al lado y yo no estoy tan mal. Mira, este aquí al lado está poseído, yo no. O sea, esto... Carlos, una cosa es hablar, en teoría o de una forma con conocimiento de causa, pero informando. Otra cosa es
acercar a los oyentes a cómo es en realidad eso, igual que Manuel Carballal. Pues yo no estoy muy convencido si con un afán simplemente de investigación se ha metido en las sectas, ¿no, Manuel? Pues Carlos también ha tenido que estar dentro o muy cerca de esos grupos. Incluso nos has traído algunas grabaciones de lo que sucede durante esas sesiones de exorcismo, que creo que podrían ir ilustrando perfectamente todo esto. A mí me ha parecido una buena idea. Vamos a escucharlo. Está preparado José Luis Gómez. Adelante. ¡Cristo! 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 ¿Qué? ¡Cristo! ¿Qué? ¡Sal de Andrés! ¡No! ¡Sal! ¡No! ¡Sal! 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 ¡Tranquilo! ¡Sal! ¡Vete! ¡Cristo! ¡El amor de Dios! ¡Sí! ¡El Espíritu Santo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sí! ¡Te lo ordena Cristo, el Todopoderoso! ¡Obedece, Satán! ¡Obedece! Ahí, en la guarida infernal quiero que te vayas. A tu guarida infernal quiero que te vayas. ¡Sal! ¡Sal como quiera! ¡Pero vete a tu guarida infernal porque Cristo te lo ordena! ¡Cristo! ¡Cristo te lo ordena! ¡Me han robado el mundo tantas cosas maravillosas! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! ¿Quién están pegando? ¿Quién te pega? ¡Sal de este cuerpo! ¡Me están pegando! ¡Sal de este cuerpo! ¡Me están pegando! ¿En qué no me estás pegando? ¡Me estás quemando! ¡Ay, pues quémate, perro maldito! ¡Quémate! ¡Vete a tu guarida infernal! ¡Vete! ¡Me estás pegando, Andrés García Sánchez! ¡Tú no engañas, pero Satán sí engaña! ¡Me estás pegando! ¡Que te pegue! ¡Que ya bastante te has sacudido! Tremendo, pero esto no es una representación dramática, es algo real. Es algo... ¿Qué es lo que pasaba? ¿Dónde sucedió esto? Esto ocurrió en Las Palmas de Gran Canarias, a manos de una santera exorcizando a un niño de 13 años, creo. Pero este documento me vino de mano de Manuel Carballal, o sea que yo creo que quién mejor que él que lo pueda explicar. Manuel, ¿te escuchamos? Yo es que creo que, como se dice vulgarmente, me lo habéis dejado a huevo. Porque yo dejaría una reflexión sobre la mesa. Yo hablo por mi experiencia personal. Este caso, que es de un chaval, de un joven canario que tenía una serie de problemas, en mi opinión, psicológicos, pero que con unos padres creyentes pues consideran que casi todos los problemas psicológicos tienen un origen diabólico, incluso muchos problemas somáticos. Esto ocurre más en los cultos protestantes, y eso Carlos lo sabe bien, que en la Iglesia Católica, que es mucho más exigente para los exorcismos. Y de hecho viene a mi mente un caso terrible que hubo hace unos años en un pueblecito de Alicante, en que pues una iglesia, concretamente la iglesia de Filadelfia, una de estas iglesias protestantes, había encerrado en una nave industrial a un montón de chavales de 10, 11, 12, 14 años, y un exorcista pues se dedicaba primero a convencerles de que tenían el demonio en el cuerpo y luego a echárselo casi a patadas. Cuando hubo una intervención policial, un inspector de la Policía Nacional, que por su propia cuenta tomó cartas en el asunto, bueno, pues fue denunciado por los padres de los niños, porque ellos eran creyentes, eran protestantes y consideraban que sus niños estaban poseídos y lo que les hacía falta era un exorcista y no un psiquiatra o un policía. Pero, sí. Es una cosa muy breve nada más. Yo, en mi modesta experiencia, en todos estos años investigando un poco el tema del diablo y de las sectas en España, los casos más dramáticos y más brutales, y cuando hablo de dramáticos quiero decir que han costado vidas, que se ha llegado a crímenes y asesinatos, se han cometido en el nombre de Jesús y no en el nombre del diablo. Aunque ahora estamos trabajando con la policía en un par de casos en que posiblemente niños pequeños han sido utilizados en misas negras en España, los casos más, por ejemplo, el caso de la niña de Almansa, de Rosa González, una niña de 11 años, a la que su propia madre le arranca los intestinos en vivo para quitarle el demonio del cuerpo. A veces ese fanatismo fundamentalista en el nombre de Cristo puede ser mucho más terrible que los peores ritos satánicos. Sí, por lo que tú contabas eran los padres de este muchacho, de este niño, los creyentes, y lo que se escuchaba en la grabación es que el pobre niño daba la impresión de no estar muy convencido de la posesión, y lo que hacía era quejarse. Me están pegando, se lamentaba, ¿no? Sí, y bueno, había que ver la cara de la mujer, que repito que esto pasa sobre todo en las iglesias protestantes, en que bueno, el tema de los exorcismos es mucho más flexible y mucho más, y lo mismo pasa en las iglesias anglicanas y en Inglaterra, que son mucho más flexibles a la hora de considerar que una persona está poseída y hacer exorcismos un tanto light, ¿no? Incluso en algunos grupos evangélicos hay carpas que se utilizan ya solo para eso,
ha de hacerse una investigación ordenada por el arzobispado pertinente, tiene que nombrarse una comisión muy concreta, y después de desechar todas las posibilidades es cuando se nombra un sacerdote con el cargo de exorcista para llevar a cabo el exorcismo, pero es la última medida dentro de una cadena mucho más compleja. Muy bien. Carlos, ¿qué ve contándonos? Bueno, como bien decía Manuel Carballal, este tipo de cultos, de ceremonias, se desarrollan habitualmente, casi exclusivamente, en el seno de las iglesias evangélicas. Es cierto que no todas, sobre todo las de matiz pentecostal, carismático, y el escenario, para contarlo muy sucintamente, es un pequeño recinto donde aproximadamente hay bastante arremolinadas, unas 30, 40 personas. Empieza con una puesta en escena, cantando, bailando, dando palmas. El pastor empieza a dar una serie de proclamas en voz alta, va subiendo el ambiente, va subiendo la tensión, con lo cual se va creando un ambiente de histeria colectiva, hasta que en un momento determinado el oficiante llama al frente del local a aquellas personas que se sientan mal, que tienen algún pequeño percance, problema sea de salud mental o física. Pero siempre es curioso, no sé por qué, yo al menos siempre lo he visto, que entre algunas de estas personas siempre hay alguna en la cual el pastor fija sus manos, le hace imposición de manos y esa persona se desploma en el suelo. En algunos casos empieza a tener algo parecido a un ataque epiléptico. Hay veces que se suelta espuma por la boca. Yo he presenciado vómitos. Y, por ejemplo, lo que vamos a oír ahora es precisamente un documento de este tipo, de un culto evangelístico, donde dentro del barullo de toda la gente gritando, se oye la voz de fondo del pastor haciendo una proclama sobre una chica que ya estaba en el suelo y la está supuestamente exorcizando. Habías tenido tu trono, sal fuera, vete, huye, porque Cristo es entronizado y será proclamado con todo esto que reclamamos en este momento, Señor. Me vais a perdonar, pero a mí todo esto me parece carne de psiquiatra, ¿eh? Pero de psiquiatra, vamos, de... Pues no, sí. Lamentablemente no, porque yo estoy convencido de que aunque colocáramos en nuestra mesa a la salida del templo, pues ninguno de ellos se consideraría seguro que no, necesitado claro. de nuestros servicios. No, ese es el problema, ¿no? Están convencidos de todo ello y, bueno, pues no tienen en cuenta ese ambiente que se está escuchando ahí. Eso es un ambiente de tensión, claro, con un fondo de... Es que hay otro factor, porque a mí me parece tremendo, ¿no? Que la libertad individual, bueno, pues tiene que ser muy grande, que todos los seres adultos pueden hacer con su vida lo que quieran, pero ya los ritos en los que pueden intervenir niños o algo que tenga que ver con los menores de edad, eso me parece realmente peligroso, me parece terrible. Lo que pasa es que si a ese nivel somos estrictos, y debiéramos serlo. Yo escribí hace ya muchos años un artículo de opinión que se llamaba La Anticruzada, donde lo que yo insistía es que si queríamos que nuestros hijos fueran auténticamente libres, no debiéramos imponerles una religión, ni un concepto de patria, ni un concepto de raíces, ni todo eso que en el fondo, y en mi humilde criterio, es pura basura. Y que es una especie de mochila que colocamos a la espalda de nuestros hijos, que va a cargar toda la vida sobre ellos, va a gravitar y a veces les va a llevar, no hay más que ver lo que pasa con los jóvenes radicales, como se les llama ahora, que a veces va a generar actos de una tremenda violencia que van a dejar su lacra con toda seguridad a lo largo de toda su vida. Pienso que eso habría que aplicarlo hasta las últimas consecuencias. Y si damos un carácter a muchos rituales dentro de las religiones establecidas, un carácter de compromiso, tendríamos que ser muy conscientes de que hasta qué punto tenemos derecho de comprometer a nuestros hijos en algo que nosotros creemos, ¿no? Es un tema complejo. Desde luego que sí. Y Carlos, ¿qué importancia, qué magnitud tiene este tipo de grupos aquí en España? Es decir, ¿qué importancia tienen? ¿Son numerosos? Aquí en España yo todavía no dispongo de estadísticas fiables. Hace poco el CIS, por medio de su revista Reis, sacó a cargo de Fernando Díaz Salazar, un especialista en sociología de la religión, algo sobre nuevos movimientos religiosos. Lo que pasa es que no hay cifras fiables. Se calcula
y hace poco recibí de la FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, una estadística que cifraba en creyentes evangélicos fundamentalistas, esto hay que dejarlo claro, no es todo el mundo protestante, digamos el mundo protestante histórico de iglesias luteranas, calvinistas, sino son iglesias de tipo pentecostalista, creyentes en los dones del Espíritu Santo, en la glosolalia. Tendremos ocasión, creo que nos va a dar tiempo, a escuchar un documento donde se escucha una de estas glosolalias, de hablar en lenguas, supuestamente ellos dicen que arameo, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues se calcula, se cifra en aproximadamente, a vuela pluma, 50.000 personas las que pueden estar influidas en este tipo de cultos. A mí me gustaría preguntarle a Manuel Carballal, en este tipo de ritos, además os habéis referido a los ritos sexuales, ¿hasta dónde se llega? Es decir, ¿hasta dónde, hasta qué punto? ¿Me podéis contar dentro de lo que se pueda contar cómo son? ¿Qué límites tienen, si se imponen límites? Yo creo que en beneficio de los oyentes deberíamos diferenciar radicalmente los dos tipos de grupos de los que estamos hablando. Por un lado estamos hablando de grupos fundamentalistas cristianos, sí, y por otro lado de sectas satánicas, que no tienen mucho en común, salvo que en los dos casos la figura del diablo tiene un papel protagonismo, ¿no? Unos para condenarlo y atacarlo y perseguirlo, y otros para alabarlo. En el tema del sexo, pues tiene un papel muy importante, muy importante. Hace poco conseguíamos que un buen amigo, director de una agencia de detectives y escolta de Su Majestad el Rey, de Felipe González y de importantes cargos políticos cuando hacen desplazamientos por Galicia, pues este hombre con el que trabajamos en el caso que nos ocupa hace unos 5 años, cuando él pues nos pidió consulta como asesores, él tiene una agencia de detectives y un buen día pues le encargan un caso de seguimiento, como tantos casos que llegan a su agencia, un caso que le encarga una importante personaje, una importante mujer concejala del Partido Socialista, y bueno, pues ellos haciendo un trabajo habitual y rutinario se encuentran con una especie de secta satánica que se dedica, su principal objetivo era prácticas sexuales duras, y cuando digo duras me refiero a sadomasoquismo, a bestialismo, y ellos llegan a presenciar, concretamente este compañero, el director de la agencia, llega a presenciar en el seguimiento que hacen al personaje que se les encarga, pues se localizan un chalet cerca de la frontera portuguesa, en el que empiezan a llegar Mercedes, coches importantes personajes de la vida pública que evidentemente él reconoce, y presencia una especie de misa negra en la que terminan pues haciendo todo tipo de aberraciones, incluyendo prácticas sexuales con animales, ¿no? Por supuesto no se puede hacer de esto el todo, esto es un caso excepcional afortunadamente, pero te quiero decir con eso que el sexo tiene un papel muy importante, quizás sea el principal argumento dentro del culto satánico, y no tiene más límite que la imaginación de los practicantes. Carlos, nos habías contado que tenías otro testimonio. Bueno, pues para ver un poco la personalidad de las personas que acuden a estos cultos, este testimonio lo recogí yo a la salida de... En este caso, para muy bien, como decía Manuel Carballal, diferenciar qué tipo de culto. Sí, efectivamente, o sea, son cultos, hay que dejarlo bien claro, cristianos fundamentalistas, que no es todo el mundo evangélico, eso hay que dejarlo bien claro. Sí. Una mujer que me contaba a la salida de un culto cómo había ella presenciado un exorcismo, y bueno, simplemente de oír a esta mujer, pues bueno, se puede sacar creo que bastantes conclusiones. Esa dice casi a un señor, un pastor que es, bueno, 3 veces usted de gordo y de alto, y casi lo tira. Esa señora, la señora lo tiró al pastor. Pero era Satanás quien le tiraba al pastor. Nosotros entendemos que ha sido Satanás. Sí, tiene mucha fuerza Satanás. Hombre, claro, es que Satanás tiene una fuerza. Esa chica del cáncer. Bueno, venga, tú dices que eres Satanás, que tiene más fuerza que el señor. Sí, oiga, como un hombre. ¿Sí? Esa chica, si la oye usted ahora hablar, verá una mujer normal y corriente. Claro, normal y corriente. Pero es que esa ponía voz de hombre. Y ahí yo la he visto, entonces iba a su madre con ella. Y cuando terminó y el pastor ya le quitó salió el diablo, le dice, ¿qué hago aquí? Dice, ¿qué hago aquí? Dice, ¿no sabes lo que haces aquí? Dice, no sé qué hago aquí. ¿Qué estábamos escuchando, Carlos? Estábamos escuchando simplemente una mujer totalmente creída, con una fe impresionante, y a mí además, cuando yo me encuentro con personas de este tipo, no sé, me merecen un gran respeto, porque es su fe, es su creencia. A lo mejor han instalado en el centro de su vida, en el centro de su realidad vital, este tipo de cosas, y es el objeto por el cual ellos se mantienen. Esta persona, además, para más detalles, es una mujer que tiene un hijo paralítico de nacimiento, y decía ella, estaba convencida de que su hijo se iba a curar con la fuerza del Espíritu Santo, de Cristo. Bueno, pues si ella se lo cree y es feliz,
pues yo no tengo personalmente por qué poner reparo a ello. Yo si me permite... Manuel, sí, interven, sí. Sí pongo reparo, porque a mí, además de merecerme, por supuesto, todo el respeto del mundo, cualquier persona tiene derecho a hacer lo que quiera, a mí me asustan este tipo de cosas, me producen un gran temor, porque yo estoy convencido que si el pastor de esta mujer o el pastor de un montón de creyentes, sean protestantes, católicos, mormones o cualquier manifestación del cristianismo, les dice que el diablo está, pues no sé, en ti, por ejemplo, pues puedes tener muchos problemas y se han dado muchos casos terribles de por la orientación de un determinado pastor o de un determinado sacerdote, pues eso le ha costado la vida a una persona que se consideraba que estaba en manos del diablo, que era impura y demás. A mí todo ese tipo de fanatismos es cierto que pueden reconfortar la fe, entre comillas, puede reconfortar pues la desesperación de una persona, pero también puede tener unos resultados terribles porque nos estamos moviendo en el terreno de las emociones y eso es bastante incontrolable. ¿Qué te parece, Fernando, lo que comentaba ahora Manuel? Eso sí, bueno, que, sobre todo... Con él. Descubrimos ahí hay varios elementos, no quiero molestar a nadie, pero uno de ellos importante es la falta de cultura, que no quiere decir falta de conocimientos. La falta de cultura incluye pues una escasa autocrítica y una escasa capacidad de objetivar y poner los sentimientos por delante de la razón, como sucede en todo este tipo de manifestaciones. Pero a mí me asusta descubrir que todos tenemos eso dentro, unos más o menos domesticados y otros en estado puro, como esta señora que escuchábamos y como muchos de los que participan en las ceremonias de uno o de otro matiz. A mí eso me asusta porque es real, porque no estamos hablando de mitos, no estamos hablando de una historia pasada que también fue real, que llevó a la hoguera pues no menos de 500.000 de personas. Y bueno, tomar conciencia a través de este tipo de manifestaciones y de testimonios de que eso está vigente, de que estamos acabando un siglo supuestamente tecnificado y demás, y que a nivel espiritual pues hay muchas personas, muchísimas, que no han evolucionado o que están involucionando, y que si uno se plantea cuáles son los riesgos más o menos inminentes que tiene el mundo, la sociedad, pues ves que van llegando del fundamentalismo, de la intolerancia, de esos movimientos que surgen ahora en los países árabes y que bueno, y que son un remedio de lo que sucedió en la Europa católica pues hace 5 o 6 siglos. No es otra historia diferente. Yo no sé si esto es muy plano o incongruente, pero se podría decir de alguna manera que, por ejemplo, en el tipo de ritos satánicos que se han descrito, de los que hablaba también Manuel Carballal, pueden intervenir esas personas con un cierto estatus, con una cierta cultura, para pues desahogar pues ciertos instintos, ¿no? Y en este tipo de fundamentalismos o de integrismos, digamos, cristianos o evangélicos o adoradores de Jesús, pues predominan más pues esas gentes que tienen poca formación, poca cultura y poca capacidad para objetivar, como nos decías tú, Fernando. Ambas cosas, porque también hay, no sé si en este país el tema lo conocen mucho mejor que yo, pues Carlos y Manuel, pero también dentro de las sectas satánicas no solamente están señoritos más o menos hastiados de los placeres normales de la vida, que buscan emociones fuertes, y gente con inquietudes contraculturales, por expresarlo de alguna manera, sino gente con un nivel cultural bajo. Se nutren de lo mismo. Sí. Esa creencia puede auspiciar pues un comportamiento en un sentido positivo, relativamente positivo, y otra en un sentido absolutamente negativo. Sí, personas marginadas que pueden irse hacia el diablo, hacia Satanás, pues por rechazo hacia una sociedad establecida que no les acoge, como sucedía en la Edad Media con gran parte de los acusados de brujería. Es decir, no es necesario, los dos pueden estar dentro de la falta de cultura o de un nivel bajo de cultura. En todo caso, el diablo es simpático, ¿no? A veces. Eso es lo triste. Yo no sé si coincidirán Carlos y Manuel conmigo, pero bueno, los que no somos creyentes, ni estamos, por supuesto, en ninguno de los dos extremos, tenemos una imagen mucho más digna del diablo o de Satán que la que tienen tanto los creyentes como los detractores, ¿no? Ya lo creo. ¿Qué piensas, Carlos? ¿Qué piensas de esto? No, realmente la figura del diablo, lo que sí se puede afirmar es que es atractiva, tanto para luchar contra ella como para aliarse con él. Al hilo de lo que decía Manuel Carballal, efectivamente estas personas dan miedo. Al menos a mí, la mujer que acabamos de oír, me da un miedo potencial. En cualquier momento puede formar las quintas columnas de cualquier movimiento fundamentalista. Pero a mí quien realmente me produce pavor
es un personaje, como si nos da tiempo, podemos escuchar ahora, en el cual lanza casi una proclama tremendamente violenta, casi yo diría que militarista, y además hay un curioso, en este corte, hay un curioso fenómeno de glosolalia, lo que antes os decía de hablar en lenguas. Pues venga, nos da tiempo justito, pero nos da algo de tiempo, venga. ¡El diablo, vete! ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Sal ahora! ¡Ahora, diablo, vete! ¡Sal! En el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue tocando, Dios mío, las vidas ahora. Toca, Dios ahora. Toca, Dios ahora. Y Camanza cae aquí, ama. Rima la masima ramakaya. Y Camanza cae aquí, ama. Ahora. Recibe salud de Dios ahora. Recibe salud de Dios ahora. Ahora, toca Dios ahora. Estarán temblando muchos de nuestros oyentes en estos momentos. A uno de esos comentaristas deportivos que retransmiten partidos de fútbol con el esa reiteración, esa pasión puesta, eso mueve todo tipo de sentimientos de gente influenciable, ¿no? Hay que decir, Fernando, para que los oyentes lo sepan, que esta grabación me llegó a mí de Latinoamérica y bueno, pues por lo visto, igual que allí los comentaristas deportivos del fútbol pues son bastante apasionados, quizá es que en los aspectos religiosos también se sea más apasionado y más histérico, ¿por qué no decirlo? Yo te aseguro que si soy el diablo y estoy dentro de alguien con una persona que me está echando de esa manera, me voy corriendo. Hombre, te vas y dices, bueno, para esto no me quedo yo aquí, ya lo creo. No, pero tienes razón, Carlos, en toda Latinoamérica, también la radio que se hace, nosotros les parecemos sosísimos, sí. Porque ellos tienen muchísima más pasión a la hora de expresarse. Manuel Carballal, un abrazo y muchísimas gracias. Hasta pronto. Carlos, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y Fernando, muchísimas gracias.